Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que nos estén viendo. Yo soy Samuel, ahora nos acompaña Maxim. Él se encuentra en Francia y lo he invitado para que nos pueda hablar cómo se está viviendo toda esta pandemia. Bienvenido, quería que nos platicaras un poquito cómo ustedes tomaron la noticia en Francia, cómo fue que empezaron los casos y cuáles fueron las primeras medidas que tomó el gobierno francés para esas personas que estuvieron infectadas. Bueno, pues muchas gracias. Pues efectivamente en Francia todo empezó hace ahora un mes. Primero, todo eso de las medidas hasta la cuarentena, digamos, ocurrió como en unos días. Fue bastante rápido. Fue como el 12 o el 13 de marzo que empezaron a cerrar los restaurantes, los cines, todos los lugares públicos. Y el lunes siguiente decidieron implementar la cuarentena el 17 de marzo, quedarse en casa, como es el caso en la mayoría de los países. Para mí fue como, yo me imaginaba que eso iba a ocurrir porque yo veía que eso estaba pasando en los países vecinos como España e Italia. Entonces, varias personas estábamos como esperando esa noticia. Además, los periódicos, las noticias decían que eso se estaba pensando en el gobierno, que el gobierno lo iba a implementar. Entonces, estábamos en la expectativa de que eso iba a ocurrir, pero aún así fue como un shock, porque una semana antes no hubiésemos pensado tener cuarentena, entonces fue así muy así como un shock. Y la verdad, la primera semana fue muy raro todo, como la sensación de estar en casa. En mi caso, además, yo me acabo de mudar a otra ciudad. 10 días antes había llegado y entré a mi apartamento el día anterior de la cuarentena. Entonces, fue así como, bueno, voy a poder disfrutar del apartamento, del piso, por lo menos. Sí. Ok, otra consulta. ¿Qué fue lo que hizo la población? ¿Cómo se pronunció ante esto? ¿Tuvieron algún tipo de medidas? Como nos comentaba, otros países tuvieron esas medidas de cuarentena antes que Francia, pero las personas allá tuvieron medidas por parte de ellos de quedarse en sus casas antes que el gobierno dictara una cuarentena. Sí, tuvimos medidas, pero unos días antes. Todo fue muy rápido, en el sentido de que la semana anterior se aconsejaba que las personas con riesgos que se quedaran en casa, y estábamos hablando en el trabajo, por ejemplo, de si íbamos a ir al trabajo o no. Durante el fin de semana supimos que el lunes no íbamos a volver al trabajo, sino que íbamos a empezar teletrabajo. Por lo tanto, todo fue muy rápido. No sabíamos muy bien qué iba a pasar porque el domingo tuvimos elecciones en Francia, domingo 15 creo que fue, de marzo, primera vuelta de las elecciones municipales, y el gobierno mantuvo las elecciones y entonces la gente sí fue a votar. Entonces era como quedarse en casa para las personas con riesgos, pero al mismo tiempo vayan a votar. O sea, como que hubo, digamos, todo un debate en cuanto a esto en Francia, en Exacto, cuanto a esto. contradicción. Pero después, el lunes, el presidente habló, o sea, el día siguiente el presidente habló y dijo, el martes empezamos la cuarentena. Entonces fue todo muy rápido. No nos dimos cuenta de todo, fue algo muy rápido. Ok, la cuarentena fue una de las primeras medidas que el gobierno francés tomó, o hubieron otras, o fue esa y aparte otras. Unos días antes cerraron los lugares públicos que eran los cines, los bares, restaurantes, todo lo cerraron, decidieron cerrar todos esos lugares. Eso sí fue lo que pasó. Ah, ok. Pero muy rápido llegó la cuarentena. Ok, en el caso de igual forma, cerraron las universidades, las escuelas. Sí, sí, al mismo tiempo que cerraron los lugares públicos, cerraron las escuelas y todas las escuelas, lo de la enseñanza, todo al mismo tiempo se cerró. Antes se aconsejaba hacer lo que se llamaba en francés les gestes barrières, los gestos barreras, que es como la distanciación social. Sin embargo, no todos creo respetaban esas medidas, porque eso va un poco en contra de la cultura francesa, que es como de cercanía, para saludarse, darse besos o darse la mano. Entonces, como que esos días antes la gente como que veía esto, pero era como algo muy extraño.
y mientras tanto la gente seguía yendo a los mercados exteriores y esas cosas. No habíamos integrado esto de esas medidas de distanciación. Y entonces fue un shock así como de, "Wow, ahora cuarentena". ¿Hubo alguna serie de castigo o penalidades que se le pusieron a las personas en primera instancia que no cumplieran la cuarentena? Hay multas. Si tú no cumples cuarentena, te multan con 135 euros. Yo no sé cuánto sería en dólares, tal vez 150. Habría que convertir, pero Sí. eh, son 135 euros. La multa no es tan fuerte como en España, que eso es mucho más fuerte, o todavía. Sí, estaba platicando con una amiga en España y es el video anterior donde ella me platicaba que lo mínimo de las multas es 600 euros para España a las personas que incumplan. Sí, sí, es menor en Francia, mucho menor. Son 135 euros. Luego, si vuelves a infringir las medidas, aumenta la multa y a cierto punto vas a la cárcel. Ok, Vuelves a incumplir. Entonces, la idea es no incumplir, sino respetar. ok. En el sentido de las salidas, ¿cómo la han restringido? Por ejemplo, nosotros aquí en El Salvador tenemos una restricción que solo puede salir una persona por familia a hacer las compras, sería el designado de ir al supermercado. En el caso de Francia, yo creo que es menos estricto que en España y en Italia. Nosotros podemos ir a hacer compras. Bueno, en mi caso yo vivo solo, entonces vivo solo en mi apartamento, entonces puedo salir para hacer compras, ir al médico si tengo una cita médica o si es para algo que tiene que ver con mi salud. También tenemos derecho a salir una vez al día durante una hora máximo para practicar ejercicio. Eso, por ejemplo, no es posible en España y tampoco en Italia. En Francia sí se puede hacer eso, para poder salir a caminar o a hacer deporte. Hay cosas que no se puede hacer como deporte en grupo, con amigos, eso no. No se puede salir a visitar a un amigo tampoco. Esas son las restricciones. Entonces yo diría que tenemos bastante suerte, digamos, a comparación de otros países en cuanto a las restricciones. Exacto. Otra de mis consultas es, en el ámbito económico, ¿el gobierno se ha pronunciado de alguna forma? Te comento, nosotros aquí en El Salvador, el gobierno está brindando un bono de $300 a las personas de escasos recursos y a las personas que se comprueba que por el momento no tienen trabajo, esto como ayuda para que puedan subsistir en estos tiempos. No sé si en Francia se ha hecho algo así. Hay ayudas para las empresas que pierden mucho dinero. Si llegas a cierta pérdida, si llegas a cierto nivel de pérdida, tienes derecho a obtener una ayuda del Estado para limitar la pérdida. Pero eso depende de la empresa, de lo que se haya perdido cada empresa, el caso de cada uno. En mi caso, yo sigo trabajando desde casa, en teletrabajo. Todos los que tenemos teletrabajo, que trabajamos al 100%, no hay problemas en cuanto es, hay unas empresas que imponen días de vacaciones a los que trabajan para, me imagino, limitar las pérdidas o para que la gente pueda volver a trabajar. Eso sí, hay unas empresas que dicen que hay que tomar vacaciones durante la cuarentena, pero por supuesto no va a salir de vacaciones. Es como este sacrificio entre comillas. Y ahora veo que el presidente francés Emmanuel Macron habló hoy por la noche, porque aquí son las 9:20 de la noche en Francia, y a las 8 estaba dando un discurso y están hablando de las ayudas que pueden dar después, porque hay que esperar, por supuesto, los detalles. Eso va a generar una crisis económica. Hay que pensar cómo vamos a pasar esa crisis económica. Ok, perfecto. Yo estoy actualizando todos los días un ranking mundial de los países y veo que por el momento Francia está en el cuarto lugar con casos de contagio y estaba verificando ahora las noticias y veo que tienen 14,000 fallecidos por esta Casi enfermedad. 15.000, sí, casi 15.000. Ok, me comentabas que el día de hoy se hizo un anuncio por parte del presidente. Él no se pronunció, no dio otro tipo de medidas o otro tipo de restricciones que se pudieran realizar
para evitar que esté saliendo de sus casas. Eso es uno. Y otra cosa, las personas están cumpliendo la cuarentena. Nosotros aquí en el país se empezaron a retener a las personas. Alguien que se le encontraba fuera de casa, que no tenía justificación y no tenía un permiso para estar fuera, se le lleva a un centro de contención y es ahí donde tiene que guardar la cuarentena 30 días. El problema es que están todas las personas reunidas, todas las personas que se han detenido, no son condiciones como vas a estar en tu casa, resguardado, tranquilo, o sea, no son las mismas condiciones, sino que son condiciones peores. En este caso, pues en Francia, voy a contestar a la pregunta sobre qué pasa a los que no cumplen con las medidas. Pues si no tienes tu certificado, que es este papel que te dice de todos los casos donde tú puedes salir, tú tienes que rellenar este papel o firmar, poner fecha y salir con tu DNI o tu identidad, el documento de identidad y tener buena razón, por supuesto. Si no tienes este certificado o que no tienes una razón suficiente para estar afuera, te multan. O sea, es el sistema de multas. No tenemos el sistema de aislar a las personas en otra parte si no respetan, sino que es el sistema de las multas y si se acumulan las multas o que si se siguen no respetando las medidas, pues se puede ir a la cárcel. Pero primero son las multas. Lo que pasa ahora estamos son las vacaciones de Pascua, de Semana Santa. Entonces lo que hizo el gobierno fue aumentar los controles, donde hay mucha circulación, los lugares donde la gente se podría ir de vacaciones. Entonces, en ese caso sí hay más controles. Ahora, lo que estaba diciendo el presidente, no hay como una cuarentena más estricta, no, sigue igual, las condiciones siguen igual, más bien se está preparando la salida de la cuarentena, que empezaría a partir del 11 de mayo en Francia, que dicen volverán a abrir las escuelas. Sin embargo, y de lo que entendí, pues la gente podrá empezar a salir otra vez, excepto las personas vulnerables, que se podrá prorrogar la cuarentena. Sin embargo, los lugares públicos no se van a abrir el 11 de mayo, aún no. Los festivales no se podrán, antes de mitad de julio no podremos tener como festivales, mínimo mitad de julio, todo eso puede evolucionar. Okay. Y a mitad de mayo van a decir como cada semana qué medidas se va a implementar para volver a abrir las cosas y para que tengamos más precisiones en cuanto a lo que podemos hacer y lo que no. Pero por lo menos es un alivio tener una fecha límite ahora, porque lo que era difícil era la incertidumbre, ¿sabes? ¿Cuándo vamos a terminar todo esto? ¿Cuál es la fecha en que vamos a poder volver a salir de casa? Eso es lo que a todos nos tenía como asustados, inquietos. Y eso por lo menos, por una parte, aún tenemos un mes, pero por otra parte, por lo menos sabemos cuándo. Y eso es un alivio. Sí, una consulta más, el aeropuerto de Francia se encuentra cerrado. De las primeras acciones que tomó el gobierno aquí en El Salvador fue cerrar las fronteras, cerrar el aeropuerto. Primero se realizaron restricciones con las personas que venían de China. A medida empezó a evolucionar a esto, se empezó a restringir a las personas que venían de Europa, que en este caso primero Italia, que fue el país después de China que tuvo más contagios. ¿Ustedes allá en Francia han tenido algún tipo de restricción en el caso del aeropuerto? ¿Está cerrado? ¿O si está abierto, tienen algún tipo de restricción con vuelos procedentes de algún país? Pues ahora, las fronteras de lo que llamamos el espacio Schengen, que es un conjunto de países en Europa, que es como, no es exactamente la Unión Europea, sino que es un espacio de libre circulación dentro de Europa. Las fronteras externas se cerraron. Ahora, dentro de la Unión Europea, hay unos países con las que Francia tiene como fronteras cerradas o abiertas bajo condiciones o limitaciones para pasar. Hay como limitaciones. Después no podría decir el detalle de cada limitación. Yo sé que hay unos aeropuertos que siguen abiertos para unos vuelos. No todo está cerrado, pero unos sí, otros no. Ah, ok. Perfecto.
Sí, esas serían todas las dudas que tenía con respecto a las medidas que se pudieran tomar en Francia. Te agradezco muchísimo por haber tomado mi llamada, por tu tiempo. Nos vemos pronto. Sí, muchas gracias y cuídate, que todos se cuiden. A quedarse en casa. A quedarse en casa. Nos vemos. Chao. Chao. Las opiniones vertidas en este video son la forma de pensar de las personas que lo expresan y no representan necesariamente el pensamiento de todos los que lo escuchan. Queremos leer tus opiniones y para eso te invitamos a que los puedas dejar en la caja de comentarios.